Así es que ese es el tema del gran conflicto. Vamos a leer la palabra y vamos a comenzar el versículo de Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Lo vamos a leer todo, amados hermanos, 10 versículos. Tiene Biblia, póngalo enfrente suyo y póngale mucha atención. Solo de la lectura usted tiene la mitad del sermón. Así es que vamos a leerlo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Oiga esto, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, mis queridos hermanos, el mundo entero, amados, está bajo este gran conflicto, ¿verdad? La fuerza del mal, la fuerza del Señor. Este mundo, la Biblia enseña que está gobernado por Satanás, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo. Él es quien influencia la mente y las intenciones del corazón. Y aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido rescatados por el Señor, no es que estamos afuera de este mundo y no es que esta influencia no nos golpea, porque nos golpea todos los días y de muchas maneras, pero hay algo dentro de nuestro interior que nos ayuda y que nos permite enfrentar esto, que ya nos sacó de la maldición en la que está todo el mundo, pero al estar en este cuerpo, amados hermanos, al estar en este cuerpo, pues nosotros enfrentamos la debilidad del cuerpo. Y es que, amados, el cristiano, y ponga atención a esto, el cristiano ha sido redimido, pero, y ponga atención, pero no al 100%. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y que por fe sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, hemos nacido de nuevo. Sin embargo, nuestra vida que tenemos ahora es una vida espiritual, la que ha sido redimida. Nuestro cuerpo está pendiente, amados hermanos, está a la espera de su redención. Entonces, al estar espiritualmente redimidos y carnalmente no redimidos, entonces el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne quiere darle gusto a sus deseos. Entonces, por eso es que el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, e inmediatamente dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense que esto de la nueva vida que nosotros tenemos, que es espiritual, solo vamos a ver 3 versículos continuos, ¿verdad? Para que podamos tener una idea y veamos el estado del creyente. Este es el estado del creyente, no es la lucha del impío. El impío no tiene esta lucha. El impío podrá tener ciertos obstáculos morales. Y entienda esto, y entendamos todos esto. No es que la gente, a pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa, no es que la gente es tan mala como puede ser. No, hay gente que no es cristiana, que es una muy buena persona, que tiene buenos sentimientos, que hace bien las cosas. Sin embargo, siempre su naturaleza corrompida está dentro de él. Pero el cristiano no es que sea perfecto, no es que sea la mejor persona, sino que la diferencia la hace que ha creído en Jesucristo y que todos sus pecados han sido perdonados y que ha nacido de nuevo. O sea, la vida de Dios está en él. Entonces, esa nueva vida de Dios es la que choca con nuestra vida pasada o nuestra carne. Mire cómo lo expone 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Oiga esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que aquí está hablando, que si nosotros estamos en Cristo, y estar en Cristo es una posición espiritual que debe gobernar también mi posición física, ¿verdad? Pero principalmente es espiritual. Cuando Cristo resucitó y nosotros creemos en Él, espiritualmente resucitamos en Él, ¿verdad? Entonces vamos a esa vida. Pero vea lo que dice, amados hermanos. Entonces dice que todas las cosas son hechas nuevas, pero espiritualmente hablando. Mi cuenta con Dios ha sido pagada por Cristo. Yo tengo una nueva relación con Cristo. Yo tengo una nueva relación con Dios. Y entonces yo puedo ir a Él con confianza, ya no en el estado en el que estaba antes, porque estaba, la Biblia dice que los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que la Biblia dice que Dios no solamente nos salvó, nos redimió, sino que nos justificó, nos ha adoptado como sus hijos, nos ha santificado, nos ha puesto aparte. Sin embargo, aparte de todo eso, a pesar de todo eso, estamos en el mismo cuerpo, con los mismos deseos carnales, pero ahora estamos con una nueva naturaleza dentro de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 23, solamente para dejar ya plasmado lo que es por qué decimos que hay un conflicto dentro de nosotros. Romanos 8 23 dice: y no solo ella, hablando de la naturaleza de la tierra que espera ser redimida, dice, y no solo ella, sino que también nosotros, Romanos 8:23 estamos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu mora en nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, estamos nosotros y queremos complacer la voluntad de Dios, queremos poner la palabra de Dios como parte de nuestra vida y obedecerla 100%, pero no podemos porque este cuerpo nos hace un contrapeso que nosotros no tenemos la fuerza si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando vamos a un lugar, amado, sea usted creyente o no sea creyente, si hay algo que le llama la atención, alguien del sexo opuesto que le llama la atención, su primera mirada es, wow, con ojos carnales, pensamientos carnales, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos llama, nos jala, y entonces nosotros tenemos el refreno de eso y podemos no satisfacer los deseos carnales e inmediatamente ponernos en sintonía con el Señor. El impío no tiene eso. El impío, mira, y comienza a hablar y hace, no hay freno, no hay nada. Simplemente el freno que pueda haber son los aspectos morales, y lo que pueda haber esos los aspectos, infringir la ley humana, pues que vaya a ir a la cárcel, etcétera. Hay mucha gente que está en la cárcel que está arrepentida, pero que está arrepentida porque lo que hizo lo llevó a la cárcel. No está arrepentido de lo que hizo, sino de la consecuencia por lo que hizo. Entonces, el cristiano está arrepentido no por la consecuencia, sino que porque con su pecado ofendió a Dios. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, hay un choque grande en el corazón del cristiano, y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo para estar 100% redimidos, para tener sin ningún problema, obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuándo se va a suceder esto, amados? Cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo sean levantados, luego nosotros seremos transformados y seremos tomados y estaremos con el Señor para siempre. Allí vamos a estar completamente redimidos. Es más, ni siquiera la muerte redime el cuerpo. No, la muerte no nos da la redención completa. No, es hasta que nosotros vengamos y en la resurrección de los muertos, en el arrebatamiento, allí todos los creyentes vamos a ser redimidos 100%. Mientras, le guste o no le guste, crea usted que usted es la persona más santa del mundo, todos enfrentamos este gran conflicto. Todos. El mundo es parte de este conflicto, pero el conflicto de él es hacer su voluntad, los deseos de la carne, satisfacer su ambición, satisfacer su propio gozo carnal, ¿verdad? Y todos sus deseos carnales. Esa es la lucha del impío. La lucha del creyente es hacer la voluntad de Dios.
Y entonces el cuerpo no quiere hacerlo, el espíritu sí. Vea lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice de esta manera. Ponga atención, Gálatas 2:20 dice así. Con Cristo estoy, no estuve ni estaré, sino que estoy. Estamos hablando de un presente continuo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablando de la carne, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí está hablando la manera como nosotros, como el creyente puede superar esta lucha diaria. Con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado. Ahí estamos puestos, ¿verdad? Y le hemos dado el control de nuestra vida a Cristo. ¿Y cómo sé lo que Cristo quiere? A través de la palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a la palabra, nosotros vamos en oración, nosotros buscamos la presencia del Señor y de esa manera nosotros vamos ganando terreno respecto al control de nuestro propio ser. Ahora, este problema es un control constante. ¿Por qué? Porque si un poquito nos descontrolamos, si un poquito perdemos la carrera, un poquito perdemos el paso, tropezamos, nos caemos. Amados hermanos, y el Señor está consciente de eso. Por eso es que allá en 1 de Juan 1:9, no lo busque, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él sabe que no vamos a ser victoriosos siempre, sino que vamos en esa lucha constante, y como somos imperfectos en nuestra, materialmente hablando, vamos a pecar, vamos a cometer errores. Pero mientras tanto, o sea, en esa lucha, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos nosotros saliendo adelante. Entonces, amados, dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la orden que tiene el cristiano. Sujétese al Espíritu, lea la palabra, obedezca la palabra, sea guiado por la palabra. El Espíritu nos va a dar la fortaleza. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que yo tengo que hacer. Mejor dicho, eso es lo que yo no tengo que hacer. No tengo que proveer para mis deseos de la carne. Sé que algo me hace mal, sé que algo no he dominado, no provea para eso. Por ejemplo, vamos a inventar. Imagínese alguien le es simpático a una persona, le gusta a alguien. Entonces, si usted sabe que le gusta y usted es una persona comprometida, es una persona y usted sabe que eso puede pasar a una etapa posterior, que eso puede llevarlo a la fornicación, que puede llevarlo al adulterio. Amado hermano, si usted está consciente de eso, huya. Huid, le dijo Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles. No se enrede más, no se meta más, sino que se aparta. Pero si usted, a mí me cae bien fulano de tal, y busca estar con él, busca platicar con él, entonces lo que está usted es proveyendo para sus deseos de la carne. Pastor, pero no sea mal pensado, si nosotros no tenemos ninguna mala intención. Ay, amado hermano, hasta la fecha, amado, yo me he dado cuenta cómo los pecados son progresivos. Santiago dice que si nosotros los enredamos mucho, los mantenemos mucho en la mente, vamos a dar a luz el pecado, y con el pecado viene la muerte, es decir, vienen los problemas, amados. Entonces, aquí nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, y pone la explicación, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Choque. Quiere, nos jala el espíritu, nos jala la carne. Ahí estamos, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, no es que solo la carne jala, no, sino que el espíritu quiere que hagamos la voluntad de Dios y la carne quiere que le satisfagamos sus deseos, dice. Y estos se oponen entre sí. Y oiga bien, el resultado de no tomar una decisión y no tener una vida decidida por Cristo, el resultado dice, para que no hagáis lo que quisierais, hablando del nuevo hombre que está dentro de nosotros, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero como satisfacemos los deseos de la carne, entonces estamos en ese choque, muchas veces gana la carne y participamos en eso. Algunos están metidos en un lío de, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Y se mantienen en ese lío. Entonces dice, para que no hagáis lo que quisierais.
requiere. O sea, no vamos a tener la respuesta, no vamos a tener la conquista, la victoria, y nunca vamos a poder tener la vida victoriosa cristiana y el gozo que trae la vida cristiana mientras nos mantengamos en esa satisfaciendo ciertos deseos de la carne que ya nos acostumbramos y que en este nivel de pecado que tiene esta sociedad consideramos que no son muy malos. Pero fíjese que la Biblia no hay un texto bíblico que dé la gravedad de los pecados, ¿verdad? Alguna denominación habló y dijo de los pecados capitales, ¿verdad? Pero esos no tienen fundamento bíblico. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecadito tiene una muertecita y la paga del pecado grande tiene una gran muerte. No, mi querido hermano. Pecado es pecado. Entonces, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. El versículo 18, estamos en Gálatas 5, 18, dice de esta manera. Pero, oiga esto, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es como cuando usted sale de su casa y usted le dan una dirección y yo dije, yo creo que conozco, llego yo solo. Su vehículo tiene GPS, su teléfono tiene GPS, hasta el colmo es que hay personas que tienen su propio GPS, pero dicen, no, yo creo que puedo solo. Y puedo llegar solo, y se aventuran a llegar solos y dan muchas más vueltas, pierden tiempo y algunos ni siquiera llegan al momento, ¿verdad? Tienen una cita, qué sé yo, un appointment, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por no utilizar el GPS que le puede guiar para que usted no se pierda y considerar que usted es capaz de sostenerse usted solo, nos perdemos el rumbo. Nos metemos en líos. Entonces, ¿qué le quiero decir esto? El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, enciende el GPS espiritual y póngale atención y obedézcalo. Cuando el GPS le diga ¡bup! Y comience a señalarle que se ha equivocado y si usted está tomando malas decisiones, el GPS le va a decir que lo va a reenrutar, lo va a reorientar y obedezca eso. Y ponga atención a eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir llegar al momento, tener la altura y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, amados hermanos, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No dice que solo 7, sino que 7 estamos hablando de la perfección. O sea, siempre el justo se puede levantar, siempre el justo puede caer, siempre el justo puede levantarse. Pablo dice que el que dice que va a estar firme, cuide que no caiga, mire que no caiga. O sea, que usted tiene que tener la intención de no caer. Entonces, aquí la Biblia dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que todos los creyentes son guiados por el Espíritu. No, el dejarse guiar por el Espíritu es una decisión. Y si usted está guiado por el Espíritu, mi querido hermano, su vida será victoriosa. Va a obedecer, vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas también, pero vamos a salir adelante y el poder de Dios se va a manifestar en nosotros. Las personas que no atienden el Espíritu Santo están bajo la ley. Quieren hacer lo bueno bajo sus propias obras, están bajo la ley y con la ley, amados hermanos, lo que nos espera es la frustración porque no somos y nunca seremos capaces nosotros mismos en nuestra fuerza carnal llegar y a cumplir la voluntad de Dios. La carne no quiere. ¿Y cómo es que la carne le va a proveer a usted? No se puede, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, el del cristiano tiene su alma redimida y su carne está esperando redención. Entonces, no está igual la carne y el espíritu. Y ese es, como dijimos al principio, ese es el gran choque que tiene el cristiano. El choque del impío, como dijimos también al principio, es darle gusto a sus deseos carnales. Entonces, si el cristiano, según el versículo 18, acepta el liderazgo divino, va a tener victoria. El liderazgo divino. Al Espíritu Santo. ¿Y esto qué implica, amados hermanos? No es solamente que yo voy a ser cristiano desde mi casa y voy a estar solo. No, amado. Mire,
el Espíritu Santo definitivamente que no se lo da a la iglesia, sino que se lo da el Señor, ¿verdad? Eso lo provee Dios, ¿verdad? El Señor les dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya para que y así os enviaré el Consolador. ¿Por qué? Porque el Consolador iba a estar dentro de nosotros. Entonces tenemos al Espíritu Santo que es nuestra guía, pero también tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Y fíjense que el Espíritu Santo actúa a través de la Biblia. El Espíritu Santo no actúa solo. Actúa la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo que Él nos iba a recordar las palabras de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo espera que nosotros vayamos a la palabra y con la palabra Él nos va a guiar. El Señor Jesucristo también dijo, ya vosotros estáis limpios a través de la palabra que os he hablado. O sea, la palabra es tan importante. Entonces, el que está guiado por el Espíritu Santo tiene al Espíritu mismo, tiene la palabra del Señor. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo pertenecemos, oiga bien, a una iglesia y nos congregamos constantemente. Le ponemos amor a la iglesia. La Biblia dice que una de las características del cristiano es que amen a los hermanos. Entonces, que ame estar congregado. Pero es que los hermanos, sí, son como usted. Somos imperfectos todos. Pero lo que nos hace amarlos no es nuestra afinidad física, sino que nuestra afinidad espiritual, la sangre de Cristo, el amor de Dios. Entonces, claro, así como tenemos hermanos que son cosas serias y quizás nosotros mismos para nuestros propios hermanos dicen, ay, es que Mario, en mi caso, ¿verdad? Es así y así. Pero mis hermanos me aman, yo los amo a ellos y quisiera verlos en algún momento. Ellos están allá en El Salvador, quisiera poder verlos. Entonces, amados hermanos, vea que el nacido de nuevo, el guiado por el Espíritu Santo, tiene el mismo espíritu, tiene la palabra de Dios, se congrega. Hebreos dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es una orden, no es opcional. Luego, amados hermanos, el cristiano también busca a Dios en oración, busca estar cerca del Señor, hablar con Dios. Hablar con Dios, ese es esencial en la vida del creyente. Y amados hermanos, con todas estas cosas, el cristiano tiene una red de apoyo y vive en un ambiente cristiano. Trabaja en el mundo, es cierto, pero tiene su red, tiene su momento de congregarse, de leer la palabra, de orar, y el Espíritu Santo va con él y eso le ayuda a tener una vida cristiana donde él se encuentre. Entonces, amados hermanos, hasta este momento hemos hablado de ese gran conflicto, hemos hablado de que la carne y el espíritu chocan, de que nosotros no tenemos que satisfacer los deseos carnales y que, amados hermanos, hemos dicho también que cuando nosotros no tomamos una posición decisiva a favor de hacer la voluntad de Dios, nosotros no vamos a lograr agradar a Dios porque no vamos a poder hacer lo que querramos, lo que nuestra nueva vida desea hacer. Entonces, amados, comenzamos a ver lo que son las obras de la carne. Algo hablamos el miércoles pasado, pero vamos a recomenzar, ¿verdad? Porque queremos exponer varias cosas. Las obras de la carne reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana no redimida, los cuales están en guerra espiritual contra los deseos del espíritu. Oiga esto, reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana. Para Pablo, las obras de la carne son tan manifiestas que antes de hablar de la bendición del fruto del Espíritu Santo, decidió Pablo hablar y mencionar muchos de las actitudes y de los pecados, de las acciones pecaminosas que la carne produce. Y dice el versículo 19, estamos en Gálatas 5, 19, dice de esta manera. Oiga esto, espero que me esté dando a entender y que el Espíritu está hablando a su corazón. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se ven, usted no necesita más. Dijo un fulano, ¿verdad? Lo que está a la vista no se pregunta. Entonces, el cristiano, el que dice el apóstol Juan, que quien dice que está en Cristo debe andar como él anduvo. Entonces, si usted es creyente, la gente solo necesita verlo a usted, escucharle hablar, verlo
la manera, cuáles son sus pláticas, de qué habla, cómo habla, y la gente va a saber si usted es creyente o no. Así. Entonces, ¿por qué? Porque las obras de la carne son manifiestas, se notan, salen inmediatamente. En cambio, el fruto del Espíritu tiene un cierto proceso, lo vamos a ver el próximo miércoles, tiene un cierto proceso, ¿verdad? Y se manifiestan también, pero y son mucho más hermosas y mucho más potentes, pero las obras de la carne son constantes. ¿Por qué? Porque ya estamos en eso. Porque así nacimos y hemos venido empeorando en el transcurso del tiempo hasta que conocimos a Cristo. Entonces, amados hermanos, manifiestas son las obras de la carne. Fíjense que Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Si gusta, no lo busque, se lo lea rapidito. Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14 dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y vuelve a decir lo mismo: y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando dice andemos como de día, quiere decir sin nada que nos pueda ocasionar vergüenza. Y no porque ya nuestra conciencia no nos diga nada, ¿verdad? Porque hay quienes ya decidieron pecar y su conciencia está cauterizada. Pero el cristiano que quiere seguir agradando a Dios, mi querido hermano, busca hacer lo bueno y trata, y no tiene miedo de que de repente llega su supervisor, de repente llega la policía por alguna razón. Está tranquilo porque él está bien, está haciendo lo bueno. Andemos como de día. Pero después dice: sino vestidos del Señor Jesucristo. Vuelvo a lo mismo, es una decisión. A Cristo usted o lo acepta o lo rechaza, mi amado. O lo acepta o lo rechaza. No puede estar en medio. No, yo voy a quedarme aquí en medio. No voy a decir ni sí ni no, sino que me voy a quedar en medio. No hay tal cosa de quedarse en medio. O usted está con Cristo o no está. Él lo dijo así: el que está conmigo, el que no recoge conmigo desparrama. O estás conmigo o estás en mi contra. Una de dos. Por eso, o usted se viste de Cristo o se queda como el diablo, pues. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque Juan 8:44 dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, ser de Cristo, vestirnos de Cristo, andar como Cristo, es una decisión. Y cuando usted se decide, el Espíritu Santo le va a dar todo lo que usted necesita para salir adelante. Todo, oiga bien, todo lo que usted necesita. Entonces, vamos a las obras de la carne, que ya dijimos que son manifiestas. Y cuando hablamos de la carne, ¿verdad? La Biblia no siempre que se refiere a la carne se refiere a la corrupción del cuerpo, sino que a veces se refiere al aspecto físico, ¿verdad? Pero aquí sí habla del aspecto corrupto del corazón y de la mente del hombre. Entonces dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza. Y fíjense que las vamos a dividir en tres grupos, ¿verdad? Así cuáles están presentados para poderlos estudiar o verlos de una manera más rápido. El primer grupo, ¿verdad? Y es el que más corrompe a la humanidad. ¿Cuál es? El problema sexual. El primer grupo que está es sexual. Las primeras palabras que aparece ahí, las obras de la carne que aparece ahí, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esas cuatro están todas en la vida sexual de las personas, ¿verdad? Y van de menor grado a mayor grado. Entonces vamos a ver, primero dice fornicación. Oiga esto, qué interesante, porque viene del griego, en el cual fue escrito pornea, de donde nosotros tenemos la palabra pornografía, ¿verdad? A eso se refiere. Y por eso, amado, cuando usted participe en pornografía, usted está participando de fornicación. Pero es que yo no toco a nadie, a mí solo me gusta ver eso. Sí, amado hermano, pero el Señor Jesucristo dijo que cuando yo veo a alguien, ¿verdad? En mi caso, una mujer, y la codicio, ya pequé en mi corazón, ya forniqué con ella. Entonces, si usted tiene esa costumbre, ese hábito pecaminoso
de ver pornografía, usted entra en las obras de la carne y eso va produciendo en usted conductas malignas, amados, que nos lleva a ese pecado y a otro pecado. Entonces, vea esto, dijimos del griego pornea, de donde tenemos la palabra pornografía, y se refiere a relaciones sexuales ilícitas, incluyendo la siguiente: adulterio. El adulterio ya no solo habla de relaciones sexuales, sino que habla de personas que están comprometidas legalmente con alguien más y deciden inmiscuirse físicamente, sexualmente con otra, ¿verdad? Dos casados con sus propias parejas deciden tener una relación, una persona casada con una persona que no está casada, eso se llama adulterio. Dos personas que no están casadas, que no tienen ninguna relación, ningún vínculo matrimonial y se unen, eso se llama fornicación. Entonces están unidos y aquí usted puede incluir, amados hermanos, todos los aspectos sexuales, incluyendo todos los aspectos sexuales ilícitos, incluyendo, y hablo no solamente de la ley del hombre, sino que de la ley de Dios. Hablo de, aquí usted puede incluir el homosexualismo, y puede incluir el lesbianismo, el bestialismo y todos los ismos respecto a todo esto que usted pueda imaginar, que ahora todos los días van surgiendo más. Aquí están metidos. ¿En cuál? En las dos primeras palabras. Y mire, y esto va creciendo, porque dice, hablamos de adulterio, hablamos de fornicación. La tercera que aparece ahí es inmundicia. Y esto, amados hermanos, significa sucio. Da la idea de una herida infectada y supurante. Y en la Biblia, y principalmente en el Antiguo Testamento, se emplea para aludir a la suciedad, tanto moral como ceremonial, de cualquier impureza e inmundicia que impide a una persona acercarse a Dios. No, pastor, yo no puedo participar de eso porque usted sabe que yo tengo mi vida así y así. No, yo no quiero compromisos con la iglesia porque a mí me gusta tal cosa. Eso es inmundicia, amados. El pecado que me aleja de Dios es inmundo. Es como una herida infectada y que está supurando, es decir, está saliendo pus delante de Dios. Por momentos nosotros lo disfrutamos, amados, la carne lo disfruta, pero usted sabe que todos esos momentos son ¡wow! Y ya estuvo. Y ya después, con las dos personas que no son pareja, sino que solo se tuvieron un coito, solo se vinieron y se relacionaron, tuvieron relación sexual, y de ahí va cada quien, medio se lavan y se van cada quien por su casa. Y la esposa llega a la casa donde está su esposo y sus hijos, y el otro donde está su familia, con su inmundicia, creyendo que con un regaderazo se va a limpiar todo eso. Y quiero decirle que no es así. Y el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, el pecado de la inmundicia es contra nuestro propio cuerpo. Otro día vamos a tocar ese punto, pero tenemos que seguir viendo los demás. Así es que, amados hermanos, hemos visto la fornicación, hemos visto el adulterio, hemos visto la inmundicia, y la cuarta que aparece ahí, oiga, esto es la lascivia. Por supuesto es el deseo, el diccionario habla de lascivia, dice el deseo habido, es decir, el deseo intenso por pecar, y siempre se refiere a pecados sexuales, pero se refiere a la complacencia sexual desinhibida, ya cuando usted ya entró a una pasión en locura completa y hace lo que sea. Mire, las relaciones adúlteras llevan a eso, amados. Las relaciones en lo oscuro llevan a eso, aparte que nadie nos descubra, y en su relajo de que no nos descubra y que sabe que es prohibido, dice la Escritura que es el pecado dicho en oculto es sabroso. Entonces se mete y está desinhibido y hace cosas que quizás no haría con su propio esposo o esposa. No hay vergüenza y hay sin consideración de lo que piense, y muchas veces sin consideración con el daño que esto traerá a su propio cuerpo. Sabe que hay SIDA, sabe que hay un montón de enfermedades venéreas y etcétera. Amados hermanos, no importa, porque la pasión nos llevó a un punto, pues eso se llama lascivia.
Y uno no aparece con lascivia de inmediato, amado, sino que es un proceso despacio. Usted no amaneció en un motel así, ¿y dónde estoy? ¿Aquí qué pasó? No, usted se tomó una copa o se llevó, o alguien le invitó a tomar un café y poco a poco fueron llegando hasta que fueron a caer ahí. Esas son las obras de la carne, que tarde o temprano, amados hermanos, tarde o temprano, todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son manifiestas. Y fíjense que Satanás es tan tremendo porque lo lleva a usted que haga cosas ocultas, pero eso mismo se va a salir a la luz y se ríe de usted. Cuando hace caer a un creyente, se ríe, se ríe. Dios me la bendiga, mi hermana Brenda. Dios me la bendiga mucho. Ahora, vea esto, por favor. Porque vamos al segundo grupo. Vamos al segundo grupo. Y este segundo grupo tiene que ver principalmente con la religión de fabricación humana. Yo sé, ¿verdad? Algunas personas pues se molestan cuando hablamos de nuestra vida con el Señor como una religión. Porque cuando hablamos de la fe, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra relación con Dios es una fe. Amén, es cierto. Pero el mundo impío todos lo conocen como religión. Entonces aquí vamos a hablar de la religión que es de fabricación humana. El cristianismo, aunque muchos lo señalan, no es de fabricación humana. El mismo Señor, Dios mismo se manifestó con su pueblo y de su pueblo se manifestó al mundo entero. Entonces, amados hermanos, es nuestra vida de fe es una manifestación de Dios. Es lo que Dios hizo por alcanzarnos. La religión viene del griego religare, no del latín religare, que implica el saltar y volverse a ligar con alguien. Pero son los esfuerzos del hombre y todas las normas religiosas para poder agradar o alcanzar a un tipo de deidad. Entonces, este segundo grupo es un aspecto religioso. Y mire lo que dice. Primero hablamos de idolatría. Y la idolatría, mi amado hermano, es el pecado obvio, amados, de adorar imágenes de cualquier tipo fabricadas por el hombre. Allí usted puede poner todo lo que usted quiera, ¿verdad? Todo lo que usted quiera. Allí los santos, la Virgen, las imágenes paganas, todo lo que usted quiera, allí va. Cuando usted adora a alguien que no es Dios, eso es idolatría y es pecado. El Señor dijo, inclusive está incluida en el decálogo, que nosotros no debemos hacernos imagen, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Qué imagen vamos a tener? Entonces, inclusive el mismo Dios quiso que ni siquiera hubiese un rostro claro de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no adoramos al hombre físico, adoramos a Dios. Entonces, el que usted le preste atención, el que usted le rinda fe a un ídolo, eso es idolatría y eso es pecado. Y eso son las partes de las obras de la carne. El segundo que aparece, esto es bien interesante, es hechicería, el pecado de la hechicería. Y fíjense que la palabra griega que aparece es pharmakeia. Oiga, farmakeia, término griego del que se derivan las palabras farmacia y farmacéutico. Mire qué cosa más interesante. ¿Por qué? Porque incluye todas las ceremonias religiosas que llevan consigo drogas o pócimas e invocaciones de demonio. Aquí usted puede poner la brujería, puede poner aquí todo, la santería, los chamán, aquí va todo puesto esto, las hechicerías. Aquí tengo una toma para que se la des a fulano, te voy a dar una cosita aquí para que la guardes en la cartera, pone esto es para que lo tengas detrás de la puerta, esto para que lo pongas en cada cuarto de tus hijos, mira esto para que lo pongas aquí, eso es hechicería. Hechicería, y siempre es un aspecto de la naturaleza utilizando la química, y aquí van incluidas todas aquellas religiones, amados, que muchos sabían ya en el tiempo del apóstol Pablo, que se drogaban dizque para tener un éxtasis más alto y poder relacionarse con su deidad.
Eso dice aquí que son hechicerías. Recuerda, el segundo grupo tiene que ver con la religión de fabricación humana, ceremonias religiosas que incluyen drogas o pócimas que llevan a invocaciones de demonios. Todas estas cosas, amados, llevan a los demonios. Idolatría, hechicería. Ahora vamos al tercer grupo. Este tercer grupo tiene que ver relaciones humanas contaminadas por el pecado. ¿Por qué? Enemistades. Las enemistades, amado hermano, son odios guardados. Es cuando no se pudo perdonar a alguien. Algo nos hicieron y lo guardamos dentro de nosotros y queremos tomarles cuenta y mantenemos esa enemistad en nuestro corazón. Esta enemistad nos lleva a la segunda palabra, que son pleitos, que son discordias, ¿verdad? Que estamos ya con la actitud, no, ya vas a ver, es que me la tengo que cobrar porque no hemos sido capaces de perdonar. ¿Cuántos cristianos usted conoce que no perdonan? Yo conozco un montón. Yo le podría decir que la mayoría de cristianos tienen resentimiento, guardan en su corazón resentimientos, y esos no son frutos del Espíritu, son obras de la carne. Es su naturaleza carnal. Si usted tiene un resentimiento guardado en su corazón para sus padres, para sus hermanos, para sus amigos, su esposo, sus hijos, etcétera, suéltelo. Eso le hace daño. Suéltelo y viva en el gozo y en la confianza de su Señor. Esas son obras de la carne misma, y eso está encendido por Satanás. No se mantenga en eso. Entonces, enemistades, es decir, odios guardados que nos llevan a pleitos. Estos pleitos llevan también a los celos, ¿verdad? Cuando yo no quiero, a mí no me gusta que alguien triunfe como yo quisiera triunfar, ¿verdad? Celos, y nos lleva a enojos mayores, que aquí le llama como iras. Vea cómo va subiendo de tono esto. Y luego dice una palabra, contiendas. ¿Qué es esto? Rivalidades. Son todas estas cosas que ya no se pueden guardar, y yo voy haciendo grupos, ¿verdad? Y tengo ya una actitud negativa y confrontativa y de choque para con una persona, y entonces alguien, y esto a veces dentro de la iglesia, y una persona viene, opina algo, y algo que es muy bueno, pero como yo ya tengo una actitud de odio, de discordia, de celos, de iras y de contiendas, no veo al hermano como mi hermano, sino que lo veo como un rival. Entonces, esas rivalidades nos llevan a las divisiones. La palabra que aparece ahí son disensiones. Y las disensiones siempre llevan a la herejía. Entienda esto. ¿Por qué la herejía no lo pusimos en los aspectos religiosos? Porque esta palabra quiere decir partidismo, es decir, quiebra la iglesia, y el mal que yo tengo en mi corazón yo se lo traslado a otras personas y pongo en mala disposición a un grupo para con la persona a la cual yo odio. Amado hermano, no, yo no lo odio. Si no lo ama, usted lo odia. Y la Biblia dice que si usted lo odia, usted es asesino de su hermano. Entonces, amados, ¿por qué? Porque todo esto es fruto, son obras de la carne. Y luego sigue la fiesta esta, amados, porque luego dice envidias. Mire, la envidia, amado hermano, hasta el mismo proverbio dice, ¿podrá alguien estar de pie delante de la envidia? ¿Verdad? Porque la envidia es un sentimiento en el que yo no quiero que usted prospere, no quiero que usted vaya bien, sino que no quiero que usted tenga nada de lo que yo puedo tener. No es que, ay, qué bueno, compraste tu carro. No, yo no quiero que tengas esto. Esa es la envidia. Y eso me lleva al punto del homicidio. Aquel que no ama a su hermano, dice Juan, homicida de su hermano. Hay muchos cristianos que nunca han matado a nadie físicamente, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí, amados hermanos, y dejamos que la carne tome lugar en nuestros corazones. Entonces dice homicidios, y luego aparece, mire, borracheras. Comenzamos hablando y que un traguito, que vino, que cerveza, que trago, lo que usted quiera. Que comenzamos social y luego vamos llegando, amados. Mire, cuando usted ve a un hombre y una mujer tomando, y siguen tomando y llegan a la borrachera, terminarán en una orgía. Y la mujer va a hacer cosas que usted pensó que nunca iba a hacer.
Y allí en donde nosotros tenemos que poner stop, porque dice borracheras y orgías. Ahora, este versículo 21 tiene un detalle allí, porque dice, amados, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, pero después dice, y cosas semejantes a estas. Oiga esto, y cosas semejantes a estas. ¿Esto qué quiere decir? En derecho podríamos decir que es un versículo que no es taxativo, en otras palabras, que no está completo, que hay una enumeración, pero que también hay más pecados agregados a esto. O sea que Pablo los puso como referencia, como ejemplo. Entonces Pablo dice cosas semejantes a estas, dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, el primer aspecto del versículo 21 es que vemos que no está completo el detalle, pero después dice, amados hermanos, dice, es una advertencia, oiga, lo que vamos a leer es una advertencia de un hecho, de algo de una verdad, porque dice, acerca de las cuales os amonesto. O sea, Pablo estaba amonestando, Pablo estaba llamando la atención, Pablo estaba advirtiendo, ya te lo dije, ¿verdad? Dije, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, es decir, que la iglesia de Galacia, como estaba en herejías, estaba tomando doctrinas incorrectas, llevaba, siempre que hay doctrinas incorrectas, siempre que hay herejías, siempre hay obras de la carne. Entonces todo esto se estaba dando y se estaba dando bastante. Ya Pablo se los había dicho y ahora se los vuelve a decir, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oiga esto, no heredarán el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos todas las obras de la carne, pues dirá, pues algo he hecho yo de eso. Yo mismo puedo decir eso, algo he participado, alguna enemistad he tenido, ¿verdad? Algún deseo he codiciado a alguien, me he metido en líos alguna vez, yo como pastor y que enseño esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, que me considero que soy hijo de Dios, estoy engañado porque alguna vez pequé. No, mi hermano. Ponga atención a esto y aquí hay una clave que nos ayuda a discernir esto porque nosotros estamos seguros que la salvación nuestra es eterna. Entonces véalo como dice. Entonces dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y hay una palabra que nos hace referencia, que los que dice practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No habla de los que cometen un pecado de esto, sino que habla de una práctica, es decir, de un cometimiento constante, diario, que es un hábito para mí, que vivo metido en eso y que no tengo ningún tipo de remordimiento al respecto. Para que tengamos una referencia, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, que hace un detalle, pero vea por favor, allí nosotros podemos rescatar cómo es que nosotros estuvimos metidos en eso y aunque podemos cometer un error, no es que estamos ya destituidos de ese problema, ¿verdad? Perdón, destituidos del reino de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9, vamos a leer hasta el 11. Ponga atención a esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí Pablo comienza al revés, ¿verdad? Dice que no heredarán el reino de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, por eso hablábamos de que aquel detalle no es exhaustivo. Aquí Pablo habla de otras cosas, es más claro. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, los que practican, los que constantemente hacen eso, los que viven en eso. Y dice, y esto, y ahí es donde somos rescatados, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Ya Dios hizo en nosotros la obra, ya nos perdonó, ya nos lavó. Y entonces a veces mientras estemos, porque acuérdese, vamos al principio, estamos en ese choque, en ese gran conflicto. Y mientras cuando nosotros nos descuidemos, vamos, nuestra carne puede tomar ventaja y producir las obras de la carne. Pero para eso, amados, si nosotros nos metemos en un lío de estos, pues recuerde que la Biblia dice que abogado tenemos en Jesucristo el justo. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor y pedirle perdón. Y le aseguro que ese perdón va a llegar a nosotros, amados. Así es que nosotros no debemos pensar que porque alguna vez nos equivocamos ya estamos apartados del reino de Dios. No es así. Y fíjense que termino con otra referencia. Y esto está en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Son varios versículos, pero eso nos va a ayudar a comprender también cómo es que los cristianos, aquellos que hemos recibido al Señor, que aunque nos podemos equivocar, no estamos destituidos verdaderamente de la gloria de Dios. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículos del 4 al 10. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí dice que es pecado, pues el pecado es infracción a la ley. Punto. Por eso es que la ley no nos puede salvar. La ley solamente nos dice que es pecado y que no. Y sabéis que Él, hablando del Señor, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Eso es la obra de Cristo, de nuestro Señor. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, o sea, acuérdese que esto es una decisión, permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Póngame atención. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Esto qué es lo que le quiero mostrar, amados? Si alguien está en esa práctica constante y dice que es creyente, esta persona lo que nos está mostrando es que él no ha sido redimido. No es que tenga problemas de perder su salvación, no, él no ha sido redimido. El que ha sido redimido desea hacer la voluntad de Dios. Va a tener conflictos, va a equivocarse alguna vez, pero sabe que tiene ayuda con el Señor y tiene las herramientas para mantenerse firme. Entonces dice, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que son prácticamente las mismas las obras de la carne. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, oiga esto, no practica el pecado. Aquí no dice no comete el pecado, sino que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces la palabra clave, amados hermanos, en ese versículo, en el versículo 21 es práctica. Aquel que practica. Perdón. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, oiga esto, permanece en él. La simiente es la semilla de Dios, ¿verdad? La nueva vida en Cristo, y el Espíritu Santo nos lleva a que si cometemos un pecado, tengamos un corazón arrepentido, vayamos a Dios y pidamos perdón. Y luego dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestro hombre interior no peca, ¿verdad? Pero si la regamos en el cuerpo, podemos ir al Señor. En esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es puesto delante de nosotros todo esto. Y en la medida que usted y yo busquemos la ayuda de Cristo para salir adelante, para poder enfrentar todos los deseos de la carne, que son las obras de la carne y los deseos carnales que son manifiestos, en la medida que nosotros nos abracemos al Espíritu Santo y su palabra, vamos a salir victoriosos. Ay, no, pastor, yo no puedo. Usted no puede o no lo ha intentado. Ríndase a Cristo. Es que antes de hacer el esfuerzo por no hacerlo, tiene usted que rendirse a Cristo. Tiene usted que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces su vida será victoriosa. No podemos solos, no tenemos el poder, no tenemos la actitud, no tenemos la convicción para enfrentar los deseos de la carne. Para eso necesitamos a Dios. Y Él vino para destruir la obra de Satanás. La vida de Cristo
me dio vida a mí. Así es que, amados hermanos, el tiempo ahora es para rendirnos a Él y para sujetarnos a su palabra y a su Santo Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo para no ser víctima de nuestros propios deseos carnales. Así es que, mis queridos hermanos, de verdad, yo les agradezco en esta noche y espero en el Señor que el Espíritu Santo les haga a usted meditar al respecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo en nuestro propio esfuerzo, vamos a fallar. Pero cuando nos agarramos de la mano de Dios, la victoria, una vida victoriosa es lo que nos hace falta. No sé cómo está su condición ahora. Puede que sea un creyente que está en una práctica pecaminosa. Yo le invito a que ahora se rinda a Cristo, que pida perdón y le pida su ayuda. Y le aseguro que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, amados, para sacarlo de ahí. Él es nuestro Padre. Él es responsable. La Biblia dice que Él va a terminar la obra que un día comenzó en nosotros. No nos pierda el ánimo si usted se siente débil al respecto. Todos en algún momento lo hemos vivido. Y yo quisiera decirle, no, yo no peco. No, yo cometo demasiados errores como para siquiera comenzar a mencionarlos. Lo que sí yo entiendo es que tengo, y eso creo de todo corazón, que abogado tengo en Jesucristo el justo, el mismo Cristo que ahora extiende su mano, ya sea para una de las dos cosas, para ayudarle si usted ya es creyente, o para salvarlo si usted todavía no lo es. Como no le conozco, yo quiero invitarlo que en esta noche usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entréguele su vida a Cristo. Repita esta sencilla oración. Dios no está reclamándole su pecado. Ahora Dios lo señaló de manera general. Pero Dios quiere perdonarlo. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Permítame orar por usted. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro. En este momento, Dios, después de escuchar todo esto, Padre, las obras de la carne,